La noche en que Brandon Swanson desapareció tuvo un pequeño accidente automovilístico que lo obligó a detenerse en una carretera oscura y desolada, pero esa noche no estaba solo. Estaba hablando por teléfono y durante casi una hora sus padres lo escucharon caminar, respirar, avanzar, así que fueron a buscarlo y estaban convencidos de que en cualquier momento lo verían aparecer frente a ellos. Pero ese momento nunca llegó. Brandon decía que estaba cerca de casa, que podía ver luces, que estaba caminando por un camino conocido. Todo parecía tener sentido, pero después de una reacción extraña a algo que vio y que colgara la llamada de forma abrupta, jamás se supo de él, como si simplemente se hubiera desintegrado en el aire. Después de 2 años de búsqueda y de pistas súper contradictorias, este caso ha sido una de las desapariciones más extrañas y misteriosas de esta zona de Estados Unidos. Y entre teorías de accidentes, errores de investigación y posibles intervenciones externas, la verdad sigue siendo la misma. Brandon salió caminando esa noche y jamás volvió. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. La historia que les quiero contar hoy es uno de esos casos de desaparición súper extraños. De una vez les aviso que este caso sigue abierto, sigue sin resolverse y es simplemente intrigante, pero lo más curioso de este caso es la manera en la que todo pasó y las preguntas que genera. Pero bueno, la verdad estoy muy emocionada por saber cuáles son sus teorías y opiniones. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente darle like al video, se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo en la descripción. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo video. Ahora sí, empecemos con el caso de la desaparición de Brandon Swanson. Brandon Swanson nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota, Estados Unidos. Él era el hijo mayor de Annette y Brian Swanson, una familia que siempre ha sido descrita como muy unida, muy presente, súper involucrada en la vida de sus hijos. Ellos lo criaron con muchísimo cariño, pero también con mucha estructura, con reglas claras, valores muy marcados. Brandon no era el típico hijo desastre, al contrario, tenía una relación muy cercana con sus papás. Vivía con ellos en Marshall y hablaban todo el tiempo. La comunicación entre ellos era constante, algo muy normal dentro de la dinámica familiar. Su mamá, Annette, ha contado en varias entrevistas que Brandon confiaba plenamente en ellos, que no tenía problema en contarles cosas ni pedir ayuda si la necesitaba. Así que pues ya se podrán imaginar que realmente sí era una familia muy unida y con buena comunicación. Brandon era el hijo mayor de 2. Tenía una hermana menor llamada Jasmine, que en ese momento tenía apenas unos 17 meses de edad. Por eso prácticamente no lo recuerda ya en su vida adulta. De hecho, cuando todo esto pasó, Brandon solamente tenía 19 años. Dentro de su familia y entre sus amigos, Brandon era visto como alguien muy responsable, bastante maduro para su edad. Era muy cariñoso, tenía principios muy fuertes, no era impulsivo, no era conflictivo, no tenía antecedentes raros ni conductas problemáticas para nada. Nada que levantara una bandera roja. Su mamá Annette ha hablado muchas veces de él en entrevistas y siempre lo describe de una forma muy parecida, como un chico de corazón muy grande, una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde estuviera. Brandon no era distante ni era cerrado, al contrario, convivía mucho, hablaba, se apoyaban mucho en sus amigos y pues nada, él vivía con su familia en Minnesota y esto es súper importante para el contexto de este caso. Minnesota, sobre todo estas zonas donde se desarrolla la historia, es extremadamente rural y cuando les digo rural es rural de verdad, no es un pueblito pintoresco ni una carretera bien iluminada. Estamos hablando de caminos de grava, muchos sin señalización, que de noche se ven todos iguales y alrededor hay campos agrícolas
así enormes, kilométricos, que tienen tierra plana, que durante el día parecen inofensivos, pero ya cuando cae la noche la historia cambia por completo. Hay muy pocas luces, casi nada de iluminación artificial y la señal de teléfono es pues irregular o a veces inexistente en muchos puntos. Además, el terreno no es tan simple como parece. Hay ríos, hay zanjas profundas, pequeños puentes, desniveles, zonas con pasto alto que pueden ocultar como que pues caídas o agua. O sea, no es un lugar pensado para caminar de noche y mucho menos para alguien que no conoce cada camino de aquí con detalle. Este contexto es muy importante para todo lo que viene después, porque muchas de las teorías sobre la desaparición de Brandon parten justo desde aquí. El paisaje parece simple, casi aburrido, pero en realidad es muy engañoso. No es un entorno amable y mucho menos de noche. Ahora, en la cuestión social, Brandon se graduó de Marshall High School en 2007, una preparatoria pública de su ciudad natal. Ahí hizo muchísimos amigos. Brandon no era alguien que se aislara, al contrario, tenía un círculo social bastante activo, le gustaba salir con amigos, ir a reuniones, convivir, pasar el rato, no era solitario ni reservado. Era de esas personas que encajan muy fácilmente en los grupos. En los testimonios de amigos, familiares y conocidos hay varias características que se repiten una y otra vez, y todos lo describen como alguien sociable, educado, confiable, cariñoso, ya saben. Era el típico chico como que de muy buena vibra. Para 2008, Brandon estudiaba en el Minnesota West Community and Technical College, en el campus de Canby. Su carrera era ingeniería de viento, una carrera técnica que en ese momento tenía muchísima demanda en la región, sobre todo por el crecimiento de los parques eólicos en el medio oeste de Estados Unidos. No fue una elección al azar, era una carrera que tenía mucho futuro con pues muchas oportunidades laborales claras, y aparte Brandon era una persona muy inteligente y curiosa, entonces le gustaba mucho aprender, entender cómo funcionaban las cosas, hacer preguntas. Esto explica mucho por qué eligió una carrera técnica ligada a la ingeniería. Leía bastante y disfrutaba expandir su conocimiento, no solamente cumplir con pues lo mínimo. Varias personas lo describen como alguien que tenía una mentalidad más científica, más como con curiosidad natural, de esos que quieren saber el porqué de todo. Y aunque no es un dato confirmado oficialmente, existe una versión que dice que Brandon trabajó durante varios años a medio tiempo en un supermercado local antes de pues desaparecer. Sus padres y sus amigos han contado que Brandon estaba realmente comprometido con sus estudios, tenía planes claros, tanto a corto como mediano plazo, él sabía qué quería hacer, sabía hacia dónde iba y no mostraba ninguna señal de querer desaparecer, huir o empezar de cero como a veces se especula en este tipo de casos. De hecho, planeaba inscribirse más adelante en una universidad de 4 años en Iowa, llamada Iowa Western Community College, para seguir sus estudios en ciencias. Pero bueno, para el tiempo donde todo esto pasó, Brandon estaba por terminar el semestre en su universidad técnica, y esto es muy importante. La noche en la que Brandon desapareció coincidía justamente con celebraciones de fin de clases. No era una noche fuera de lo común, era pues en teoría una noche normal de pues festejo, cierre de la escuela, de pasarla bien antes de volver como que a la rutina. Y bueno, así es como llegamos al día de los hechos, el día 13 de mayo de 2008, el día que ocurrió esta fiesta de cierre de semestre. Antes de la fiesta, Brandon estaba en Canby. Ese día había sido bastante normal para él y para muchos otros estudiantes. Era, pues como les digo, el cierre de clases, así que el ambiente en el campus estaba pues relajado, ligero. Durante la tarde estuvo yendo y viniendo entre actividades normales, platicando con amigos, despidiéndose de algunos, comentando planes para lo que seguía después del semestre y pues cosas normales, ya saben. Se sentía ese como que mood típico de cuando ya terminaste lo pesado de la escuela y solo queda pues disfrutar un poco. Brandon estaba tranquilo, de buen ánimo, hablaba con sus amigos, se reía, comentaba de la fiesta de esa noche y de lo bien que había salido el semestre. No hay nada que indique que estuviera preocupado, molesto o raro. Era simplemente un chavo cerrando una etapa y disfrutando del momento. Ya más entrada la noche, Brandon fue a la primera fiesta, en Lind, un pueblito pequeño al sur de Marshall donde vivía con sus papás. Llegó ahí alrededor de las 10 u 11 de la noche para una reunión bastante tranquila, nada grande, unas 5 o 6 personas, un ambiente muy relajado, literalmente de sentarse a platicar y pasar el rato, de esos que funcionan más como un pre antes de salir a algo más grande, o pues simplemente para convivir un ratito sin prisas. Ahí Brandon estaba haciendo lo que normalmente hacía, socializando,
hablando con los demás, riéndose, integrándose. También estuvo tomando alcohol, pero nada de cantidades grandes, muy poco. Nada indicaba que estuviera fuera de control ni que la reunión se hubiera salido de las manos. De hecho, uno de los testigos describió el ambiente justamente así: tranquilo, sin excesos, sin caos. Nada que llamara la atención. Nada que en ese momento hiciera pensar que esa noche iba a terminar convirtiéndose en el inicio de uno de los casos más desconcertantes de la zona. Desde ahí, más tarde, decidieron moverse de Lind a Canby, que es donde estaba su universidad. Y aquí es donde el mapa empieza a importar, así que pongan atención para que sí lo entendamos todo súper bien. Lind está muy cerca de Marshall, son apenas unas 7 millas, más o menos unos 11 kilómetros, o sea, es literal el pueblo vecino, pero Canby no. Canby está mucho más lejos, alrededor de 65 kilómetros en dirección noroeste. Así que al llegar ahí sí había algo más grande, había una fiesta para celebrar el final de semestre típica de estudiantes, con mucha gente, mucho ruido y ese ambiente de ya, se acabaron las clases. En Canby fue donde estuvo pues ya así tranquilo, como les digo, conviviendo con personas que conocía muy bien, se quedó ahí varias horas, pero ya en esta otra fiesta que les comento sí hubo mucho más alcohol. Pero una vez más, no hay nada de evidencia de que pues Brandon estuviera gravemente intoxicado. Nadie reportó que fuera así, ni que no pudiera caminar, hablar o entender qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Esto es muy importante porque lo que ocurre después no coincide con alguien completamente ebrio. Brandon se mantuvo coherente, tomó decisiones racionales, caminó durante un buen rato y sostuvo conversaciones largas y con sentido. Entre la 1:15 y la 1:30 de la madrugada, Brandon decide que ya es momento de volver a casa, a Marshall, donde vivía con sus papás. El trayecto no era corto, te tardabas unos 35 o 40 minutos en coche, y pues se hacía casi todo el camino por carreteras rurales y por la Highway 68, una ruta bastante conocida y muy usada entre esos pueblos. No es una autopista con luces, es una carretera larga, oscura y rodeada de campo. De noche, esos caminos pueden ser engañosos, incluso para alguien que cree conocer muy bien la zona. Lo importante es que ese camino Brandon ya lo conocía. El trayecto de Canby a Marshall es bastante directo y era la ruta que él tomaba normalmente para volver a casa de la universidad. No era un recorrido nuevo ni algo improvisado. Brandon iba solo manejando su Chevrolet Lumina verde, avanzando pues por la oscuridad, pero en un camino que ya conocía. Alrededor de la 1:45 de la mañana, en algún punto del camino, él pierde el control de su coche y choca. No choca contra otro vehículo, no hay como que un impacto muy fuerte, sino que el coche termina en una zanja, pero no queda destruido, solamente pues no lo puede encender y Brandon no resulta gravemente herido, así que puede salir del coche por su propio pie. Y aquí viene algo que dice muchísimo sobre él. Aproximadamente a la 1:54 de la madrugada, Brandon toma su teléfono y llama a sus papás. No llama a un amigo, no llama a la policía, no llama a emergencias, llama a sus papás. Les dice con mucha calma que tuvo un accidente, que está bien y que el auto pues quedó en una zanja. También les explica que no sabe exactamente dónde se encuentra, pero cree que está cerca de un lugar llamado Lind. Desde ese momento, lo que parecía un incidente menor, algo que se podía resolver con una grúa y listo, empieza a transformarse en algo mucho más inquietante. Cuando Brandon les dice que tuvo un accidente, Brian y Annette no lo dudan ni un segundo, se suben a su coche y salen inmediatamente de la casa para ir a buscarlo. No cuelgan, mantienen la llamada abierta todo el tiempo. Brandon se queda al teléfono con ellos mientras intentan localizarlo. Y lo que sigue es, de verdad, sin exagerar, uno de los momentos más angustiantes de todo el caso. Durante 47 minutos, Brandon permanece hablando con sus padres por teléfono, casi una hora completa. Mientras tanto, él intenta describir lo que ve a su alrededor. Les dice que a lo lejos alcanza a ver algunas luces, menciona caminos de grava, cercas, campos abiertos. En algún momento comenta que escucha agua cerca. Él está convencido de que si sigue caminando hacia esas luces va a llegar al pueblo. Sus padres desde el otro lado de la línea hacen todo lo posible por mantener la calma. Le piden una y otra vez que se quede donde está, que no camine, que regrese al coche y espere ahí y lo van a encontrar. Querían que no se moviera para poder ubicarlo mejor, pero Brandon no estaba de acuerdo. Él siente que avanzar es la mejor opción. Él de verdad que creía fielmente que estaba muy cerca de Lind. Aquí empieza la desconexión más desesperante del caso. Mientras Brandon camina, Brian y Annette recorren la zona de Lind buscándolo. Pasan por caminos, se detienen, apagan el coche, bajan las ventanas. No lo ven, no lo escuchan, no coinciden en ningún punto.
así que ambos lados empiezan a frustrarse. Brandon no entiende por qué no los ve si estaban tan cerca, y sus padres no entienden cómo puede estar tan convencido de estar ahí cuando claramente no lo encuentran. Durante esa llamada, Brandon camina por campos agrícolas completamente oscuros, cruza zanjas profundas, pasa cercas, se va acercando poco a poco a una zona donde escucha agua, y todo esto pues ocurre de noche, sin linterna, sin referencias claras, y aún así Brandon sigue hablando, contesta preguntas, en algún momento incluso bromea un poco con sus papás. Suena un poco cansado, pero consciente, no parece desorientado al punto de no entender lo que está pasando. Esto es lo que hace que este momento sea tan duro. Durante casi una hora, Brandon estuvo ahí vivo, hablando con sus padres, y aún así no lograron encontrarse. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana pasa algo que cambia absolutamente todo este caso. Brandon sigue hablando por teléfono con sus papás. La llamada ya lleva bastante tiempo, y aunque ambos lados estaban frustrados porque no se encontraban, nada parecía indicar que algo grave iba a pasar en ese instante. Y de repente, en medio de la conversación, Brandon dice "oh shit", o sea, una expresión como decir "oh mierda". Eso es todo. No grita, no pide ayuda, no se escucha que se caiga, no se oye agua, ni pasos, ni forcejeos. Después de esas dos palabras, la llamada queda en silencio y se corta. Brian y Annette se quedan esperando unos segundos pensando que quizá, no sé, fue un problema de señal o algo así. Intentan devolverle la llamada de inmediato, una vez y otra más. El teléfono sí sonaba, pero Brandon ya no contestaba. Esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de Brandon Swanson. La mañana siguiente, el 14 de mayo, los padres de Brandon alertaron a las autoridades del condado de Lincoln. A pesar de que sus papás reportaron la desaparición de Brandon casi de inmediato, la verdad es que al inicio las autoridades no se lo tomaron tan en serio. Asumieron que simplemente se había quedado fuera hasta tarde y que en algún momento iba a regresar a su casa. Incluso llegaron a decir algo que para sus padres fue durísimo de escuchar, que Brandon era mayor de edad y que técnicamente tenía derecho a desaparecer si así lo quería. Bajo esa lógica, no lo trataron como una emergencia desde el primer momento. Ese enfoque hizo que las primeras horas, que suelen ser clave en cualquier desaparición, se perdieran esperando a que Brandon simplemente apareciera. Cuando la policía por fin investiga, ya con la luz del día, logran encontrar su coche. Pero aquí es donde la historia da un giro brutal. El agua que Brandon decía escuchar durante la llamada no era una zanja cualquiera, no era un arroyo pequeño, era el río Yellow Medicine. Eso significa que mientras hablaba con sus padres, convencido de que iba en la dirección correcta, Brandon realmente estaba caminando hacia una zona mucho más peligrosa, sin saberlo, en plena oscuridad. Él estaba totalmente equivocado de dónde estaba, completamente perdido. Cuando por fin encuentran su coche, coincide con lo que Brandon había dicho por teléfono. Las puertas estaban abiertas, no hay sangre, no hay señales de violencia, no parece que haya ocurrido una pelea ni un choque fuerte, simplemente parece que Brandon salió del vehículo por su cuenta, pero él no estaba ahí. Además, entre las pocas cosas personales que encontraron dentro del auto, había algo súper importante: sus lentes. Eso significa que Brandon los dejó en el coche, no se los llevó cuando salió caminando en plena madrugada. O sea, estaba en una zona rural completamente oscura, sin poder ver bien, y además aquí viene algo que cambia todavía más la perspectiva de todo. Brandon no solamente usaba lentes para ver mejor, usaba lentes porque era legalmente ciego del ojo izquierdo. O sea, no era como que ver bien era un detalle menor en su vida diaria. Eso hace que el hecho de haber dejado sus lentes dentro del coche sea todavía más preocupante y extraño. En un lugar y situación como la que él estaba, perder profundidad y orientación, detalles visuales, puede ser peligrosísimo. Este detalle hace todo mucho más preocupante porque sugiere que pudo haberse movido a ciegas por campos y zanjas y cosas así. Y lo que hace que todo esto sea tan extraño es justo eso: Brandon no desaparece de golpe y no se esfuma sin previo aviso. Estaba caminando, pero no tenía sus lentes. ¿Por qué no los sacó del coche? Y lo más extraño es que en cuestión de segundos pasó de estar al teléfono con sus papás a desaparecer por completo. Cuando la búsqueda de Brandon por fin comienza formalmente, uno de los primeros recursos que utilizaron fueron los perros rastreadores. Los llevaron directamente hasta el lugar donde apareció su coche y desde ahí comenzaron a seguir el rastro de olor que Brandon había dejado al caminar después del accidente. Los perros lograron seguir la pista durante varios cientos de metros, lo que confirmó algo muy importante para la investigación.
investigación. Brandon había salido del auto con vida, había caminado por su cuenta y no había señales de que alguien se lo hubiera llevado hasta este punto. Hasta ahí todo parecía indicar que simplemente se había desorientado y había seguido avanzando. Pero entonces ocurrió algo que le dio un giro súper raro a todo. De repente el rastro se perdió de forma abrupta. Los perros llegaron hasta una zona con un arroyo, un terreno como que húmedo con vegetación densa, y ahí se desorientaron por completo. No pudieron continuar, la pista simplemente desapareció. Esto llevó a una de las primeras hipótesis fuertes, que Brandon pudo haber entrado al agua, haber resbalado o quedar atrapado en una zona pantanosa. La idea no sonaba descabellada, sobre todo considerando el entorno en el que se encontraba. Por eso uno de los puntos que más investigaron fue el río Yellow Medicine y los cuerpos de agua pues cercanos ahí. Además, durante la llamada con sus padres, él mismo dijo que escuchaba agua corriendo, lo que refuerza la idea de que estaba cerca de un arroyo o río. Las autoridades realizaron búsquedas a pie, inspeccionaron ríos, todo por ahí lo que pudieran encontrar, alcantarillas, utilizaron equipos especializados para buscar restos humanos en el agua. Sin embargo, el resultado fue, pues, no encontraron nada, no encontraron absolutamente nada. No apareció ninguna prenda, ningún zapato, ningún objeto personal, ningún resto humano, y eso es lo que vuelve esta parte del caso especialmente extraña. Porque si Brandon hubiera caído al río, lo lógico sería que algo hubiera salido a la superficie con el tiempo, en alguna parte, pero no apareció nada. En una búsqueda posterior, el operativo se hizo mucho más grande. Se sumaron cientos de voluntarios, otros perros entrenados y hasta vigilancia aérea. La gente recorrió campos, caminos rurales, zonas difíciles, mientras que otros equipos se concentraban en el río Yellow Medicine. Así que lo buscaron tanto por tierra como dentro del río, pero otra vez no encontraron nada. Los perros también marcaron algo todavía más inquietante. Cerca de Mud Creek, una zona al norte de Porter, detectaron un olor asociado a restos humanos. Fue un momento clave de esos que hacen pensar: aquí pudo haber estado, puede que esté, pero otra vez no apareció ninguna evidencia concreta. Y ahí es donde la investigación empieza a topar con pared. En búsquedas posteriores, los perros incluso detectaron el rastro de Brandon en una pieza de maquinaria agrícola que estaba muy cerca de ahí. El problema fue que el dueño del terreno se negó a permitir el registro. No fue el único caso. Los investigadores identificaron varias áreas que parecían prometedoras, lugares donde pues realmente valía la pena buscar, pero no pudieron hacerlo porque los propietarios tampoco dieron permiso. Como las autoridades no tenían causa probable suficiente, no lograron obtener una orden judicial, así que estos terrenos hasta el día de hoy nunca han sido revisados. Y estamos hablando de propiedades enormes, donde una búsqueda real requeriría muchos perros rastreadores especializados en olores antiguos, y es durísimo pensar que quizá Brandon pudo haber estado ahí todo este tiempo, en un lugar en el que pues simplemente nunca se pudo entrar. Algo que también llamó muchísimo la atención es que el teléfono de Brandon siguió funcionando después de esa última llamada. Las autoridades confirmaron que durante los siguientes días, cuando intentaban marcarle, el teléfono sí llegaba a sonar antes de irse a buzón de voz. Eso es importante porque pues indica que el celular no se apagó inmediatamente ni se quedó sin batería justo en el momento en el que la llamada se cortó. En otras palabras, cuando Brandon dijo ese último "oh shit" y la línea se quedó en silencio, el teléfono seguía activo. No fue un corte porque el aparato dejara de funcionar en ese instante o cosas así. Ese detalle deja muchas preguntas abiertas porque significa que al menos por un tiempo el teléfono estuvo encendido en algún lugar. Sin embargo, el teléfono de Brandon jamás se encontró durante toda la investigación. Con el paso del tiempo, las pistas simplemente dejaron de llegar. No hubo avances, no hubo respuestas nuevas, no hubo un punto exacto en el que la policía dijera hasta aquí llegamos. La búsqueda pues no terminó de golpe, simplemente se fue apagando poco a poco. Entre 2008 y 2011, las autoridades mantuvieron búsquedas activas casi todos los años. Volvían a revisar la zona cuando las condiciones lo permitían, después de que se levantaban las cosechas, cuando la nieve finalmente pues desaparecía o justo antes de que los campos se sembraran otra vez. En todo ese tiempo se revisaron más de 122 kilómetros cuadrados y aún así no apareció absolutamente nada. A partir de 2010
2010, la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota tomó el caso de una manera oficial y habilitó una línea para recibir pistas. Para 2015 ya habían recibido alrededor de 90 reportes con posibles indicios. No llevó evidencia real ni a una respuesta concreta, y desde 2015 hasta hoy ya no ha habido búsquedas masivas coordinadas cada año por las autoridades. Lo que ha habido son esfuerzos aislados, grupos de voluntarios, equipos de búsqueda y rescate, unidades especializadas que de vez en cuando regresan a zonas específicas. Algunas búsquedas incluso se hicieron con una máquina pesada y permisos especiales. El resultado siempre fue el mismo: nada. Annette, su mamá, fue clave para impulsar un cambio real. Ayudó a redactar lo que más tarde se convertiría en la Ley Brandon. Esta ley obligaría a las autoridades a aceptar reportes de personas desaparecidas de inmediato y comenzar la búsqueda sin importar si la persona es menor o adulta. Además, algo súper importante, la jurisdicción pasa a ser la ciudad o el condado donde la persona es originaria, no necesariamente donde desapareció. Desde 2009, Minnesota y otros 4 estados han aprobado esta ley. La postura que más se acerca a una teoría oficial y que ha sido mencionada por investigadores a lo largo de los años es que la desaparición de Brandon probablemente fue un accidente provocado por el entorno. La idea es esta: Brandon estaba caminando de noche, solo, en una zona rural completamente silenciosa, sin luces, sin referencias y además sin sus lentes. Y en este estado pudo haberse desorientado con facilidad. Las autoridades creen que pudo haber caído en una zanja profunda, quedar atrapado en una zona inundable o incluso haber llegado hasta el río o alguna parte de su margen, donde el terreno se vuelve bastante irregular y muy traicionero. Esta hipótesis se sostiene sobre todo porque los perros rastreadores siguieron su olor hasta el río y de ahí de manera abrupta el rastro ya saben, desapareció por completo. Pero esto es lo más importante: no existe una prueba física que confirme esta teoría. No hay restos, no hay ropa, como les digo, no hay nada que pueda decir con certeza que Brandon murió ahogado, que cayó al río o que simplemente su cuerpo se quedó por ahí. Es simplemente la explicación que mejor encaja con lo poco que se sabe, la más lógica, pero eso sigue siendo solamente eso, una hipótesis nunca comprobada. Hay muchas preguntas en este caso, por ejemplo, ¿por qué no llevaba sus lentes? ¿Por qué no lo sacó del carro? ¿Qué vio? ¿Qué hizo que sus últimas palabras fueran "oh mierda, no pudo haber sido una caída"? No le daría tiempo ni siquiera de reaccionar. Además, no se escuchó en la llamada un golpe. Una de las cosas más complicadas de entender es porque Brandon dijo que estaba cerca de Lynn durante la llamada con sus padres cuando en realidad ni siquiera lo estaba. Cuando Brandon tuvo el accidente y los llamó, él estaba convencido de que se encontraba muy cerca de este pueblo y por eso les dio esa referencia. No lo dijo como una suposición, lo dijo con mucha seguridad. Una posible explicación es que Lynn era un lugar muy familiar para él y esa misma noche había estado ahí antes de ir a Canby y además era una zona por la que había pasado muchas veces a lo largo de su vida, así que en su mente ciertos detalles del entorno pudieron haber sido parecidos. Eso puede ser una explicación lógica de por qué Brandon pensaba que se encontraba en un punto familiar cuando en realidad estaba en una zona completamente diferente. Y eso es lo que vuelve este caso tan raro. No estamos hablando de alguien desorientado en una ciudad desconocida, sino de un joven que conocía muy bien estas rutas, que hacía el mismo recorrido casi a diario y que aún así creyó estar en un lugar muy específico cuando estaba muy lejos de ahí. Esta confusión espacial se vuelve muy importante en este misterio porque muestra que algo no estaba encajando al 100% en su percepción del entorno en ese momento. Hasta 2023 las autoridades siguen recibiendo pistas sobre su caso, pero ninguna ha llevado a algo concreto. Para su familia y amigos, la herida sigue abierta, obviamente. Han pasado más de 15 años y lo único que desean es traerlo a casa, saber qué le pasó y finalmente obtener respuestas y, en dado caso, justicia. Al día de hoy, la desaparición de Brandon Swanson sigue sin resolverse y el caso sigue abierto. Amigos, ya llegamos a la sección de teorías y hay unas bastante locas, así que recuerden dejar sus comentarios sobre qué es lo que creen que pasó. Hay una teoría de abducción que, aunque suena muy extrema, hay gente que la considera precisa porque hay cosas que como que no encajan muy bien, ¿saben? Primero, la desorientación tan rara. Brandon estaba convencido de que estaba muy cerca de casa cuando en realidad se encontraba a kilómetros de distancia. No hablamos de un pequeño error de cálculo, sino de una confusión total de ubicación. Para algunos esto podría explicarse por el alcohol o cansancio, sí, pero otros señalan que su conversación telefónica no suena como de alguien completamente perdido e inconsciente. Él hablaba con coherencia, respondía, describía lo que veía, simplemente estaba convencido de estar en otro lugar. Esa desconexión entre percepción
ficción y realidad es uno de los puntos que quienes creen en abducciones consideran clave. Luego está el tema de los lentes. Brandon era legalmente ciego de un ojo y aún así los dejó en el coche. Eso es rarísimo, no es algo que alguien haga de manera lógica si planea caminar en la oscuridad por un terreno rural. Desde esa teoría se plantea que no salió del coche con la intención de caminar mucho o incluso que salió por una razón momentánea, casi automática, como si algo lo hubiera hecho bajar sin pensar en las consecuencias, algo que no percibía como peligroso en ese momento. Ahora, el punto más inquietante de esta teoría es el rastro que desaparece de golpe. Los perros siguieron su olor y de pronto pues ya nada, no se difumina poco a poco, no se dispersa de manera normal, simplemente se corta. Para quienes creen en una intervención no humana, esto sugiere que Brandon no continuó caminando más allá de cierto punto, como si hubiera sido retirado del lugar de forma repentina, no transportado a pie, no arrastrado, no llevado en un vehículo convencional. Y luego está la ausencia total de objetos. Nunca se encontró el cuerpo, nunca apareció el celular, nunca se hallaron las llaves del coche. Si hubiera muerto por accidente, lo más probable sería encontrar algo, ¿no? Pues resto, ropa, ya saben, las llaves oxidadas, cualquier señal. Incluso en casos de ahogamiento suele haber evidencia con el tiempo. Aquí no hubo nada. Para esta teoría, eso refuerza la idea de que no quedó nada del entorno porque nada fue dejado atrás. Desde esta perspectiva, la hipótesis que plantea que Brandon pudo haber sido abducido en un punto específico, posiblemente cerca del lugar donde el rastro se pierde, y que por eso no existe evidencia física posterior, ni objetos, ni restos, ni señales de lucha. ¿Es una teoría extrema? Sí, totalmente. ¿Tiene pruebas? No. Pero para quienes la consideran, el argumento es muy claro. La suma de ausencias, cuerpo, pertenencias, rastro continuo es tan inquietante como cualquier prueba visible. Al final, esta teoría no dice qué pasó exactamente, sino que intenta explicar por qué no hay absolutamente nada. Y en un caso como el de Brandon Swanson, este vacío es lo más, loco de todo. Esto nos lleva a la segunda teoría, que Brandon pudo haber sido víctima de algún tipo de juego sucio. Y siendo honestos, esta teoría tampoco suena descabellada. De hecho, explicaría dos cosas clave. ¿Por qué nunca fue localizado y por qué los perros rastreadores sí lograron captar su olor, pero no pudieron seguirlo hasta un final claro? El problema es que no hay pruebas suficientes para confirmar qué ocurrió. Ni siquiera existe una persona de interés. Las autoridades quisieron revisar con más detalle las propiedades cercanas que les comenté, pero los dueños no dieron permiso. Hasta el día de hoy esas zonas nunca han sido investigadas oficialmente. Y aunque hipotéticamente se hubiera logrado entrar, hay otro obstáculo enorme: el tiempo. Han pasado demasiados años. Cualquier evidencia pequeña probablemente ya se degradó, desapareció por completo o ya no existe. Para poder presentar cargos y que se sostuvieran legalmente se necesitaría algo contundente, algo físico e innegable, pero eso nunca apareció. Así que por ahora esa evidencia, si es que alguna vez existió, sigue oculta, y la posibilidad de que Brandon haya sido víctima de algo más oscuro permanece ahí como que flotando en el aire sin poder confirmarse ni descartarse del todo. Y la última teoría habla de que Brandon no estuvo solo esa noche y que alguien pudo haberlo estado siguiendo, aprovechando lo vulnerable que estaba. En ese contexto, un agresor oportunista, probablemente alguien acostumbrado a moverse por estas áreas, pudo haberlo observado y esperado el momento adecuado, dejándolo avanzar hacia un punto más aislado y sin iluminación antes de acercarse. Eso podría encajar con el momento en el que se dio cuenta de que no estaba solo. Pudo haber sido un momento fatal en donde estuvo en el lugar incorrecto, pasando por las circunstancias menos favorables. No hay pruebas que confirmen esta teoría ni un sospechoso identificado, pero sigue presente porque logra conectar varios vacíos del caso que hasta hoy no tienen explicación clara. Amigos, en este caso la verdad sí, no sé qué onda, se me hace extremadamente raro todo. Yo no tengo una teoría en lo personal, la verdad no soy mucho de creer estas cosas, pero en esta ocasión me parece que tiene algo de sentido lo de los aliens, porque literalmente esta persona se esfumó en el mismísimo aire. No puedo creer que se haya ahogado o algo así y jamás lo hayan encontrado, ni siquiera una prenda, nada. Y si se tratara de un animal, digamos un
lobo o algo así que lo atacó. Creo que igual habrían, no sé, rastros, sangre, pedazos de ropa, pertenencias, algo. También tiene mucho sentido que haya sido secuestrado o asesinado y eso explicaría su expresión antes de desaparecer. No sé, hay casos así donde pasan años y años y años, hasta siglos, y este tipo de asesinos y asesinatos no son descubiertos, pero pues no sé, ya me dirán ustedes qué es lo que creen que pasó en esta ocasión. Pero bueno, amigos, a fin de cuentas, ustedes díganme qué piensan, qué opinan, los voy a estar leyendo. También recuerden que me pueden sugerir casos que les interesen para que yo pueda traérselos después. Esto fue todo por el caso de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video con todos sus amigos para que más personas puedan verlos. Recuerden que todas las redes están aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, los quiero muchísimo. Adiós. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.